comunistas, los capitales expropiados, digamos, que lograron canjear sus bonos poniendo otra parte similar para inversión, ¿cierto? Así que estamos en un ambiente muy propicio para conversar sobre estos temas. Y alguna otra cosa que mencionaba Epifanio, que ya entra la mención del presupuesto, ¿por qué es que los presupuestos son tan bajos para la pequeña agricultura? Se tratará de un asunto de poco poder de la pequeña agricultura para poder presionar. Bueno, efectivamente, en la década del 70, un economista inglés muy conocido, su nombre en este momento no lo recuerdo, pero créanme que fui conocido, profesor de la Universidad de Sussex, sacó un libro que tuvo mucha repercusión que se llamaba ¿Por qué los pobres siguen siendo pobres? Y uno de los argumentos principales es lo que dice Epifanio, ¿no? Tiene mucho que ver con la capacidad de organización y de expresión que tienen en los diferentes sectores sociales en la disputa por recursos públicos que son recursos que son escasos, ¿no? Entonces es interesante ver también desde una perspectiva más política el presupuesto, ¿no? ¿Dónde van los recursos? ¿Para qué? ¿Cómo se utilizan? Etcétera. Ahora, Epifanio mencionaba al final de su exposición algo que creo que podría haber dicho al principio, es decir, ¿por qué se está examinando el presupuesto de la pequeña agricultura? Bueno, hay cosas evidentes, ¿no? Una por su gran número además que el último censo nos muestra que ha crecido de una manera exorbitante, ¿no? Estamos en más o menos en 2.300.000 unidades agropecuarias. Fíjense que el Brasil, que tiene 10 o 15 veces más el territorio agrícola que el Perú, tiene el doble, solo el doble de unidades agropecuarias. O sea que la cantidad de unidades agropecuarias, por lo tanto, de pequeñas unidades individuos en el Perú, es tremenda. O sea que hay una importancia cuantitativa muy grande. Pero además, también mencionaba en Epifanio, hay otros temas que han aparecido en los últimos 5 o 10 años, algunos años más para algunas cosas, que un poco de rebote ya en uno es justamente el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Que a partir de la elevación de los precios del 2007 y 2008 comienza a haber una preocupación global por el tema de la seguridad alimentaria, sobre todo viendo esto a futuro. Y eso ha llevado a que se rediscuta la importancia que tiene la pequeña agricultura, la agricultura familiar. No es exactamente lo mismo, pero para estos aspectos la haremos como si fueran iguales, para la producción de alimentos. Porque en la mayor parte de países del mundo la producción de la pequeña agricultura es la que provee para los habitantes de cada uno de los diferentes países la mayor parte de los alimentos. Entonces se ha vuelto a poner como una opción estratégica para la agricultura necesaria para enfrentar la seguridad alimentaria el papel de la pequeña agricultura. Y los propios pequeños agricultores han puesto sobre el tapete con relación a la seguridad alimentaria también un tema que es muy político, es el tema de la soberanía alimentaria. Oigan ustedes, no es suficiente tener alimentos, es necesario también establecer una soberanía de los estados para que por encima del comercio y los acuerdos de comercio internacional, que están muy controlados por los grupos internacionales y los intereses políticos de los estados, están muy supeditados a estas normas internacionales, ¿no? Los estados tienen que ser más soberanos en materia de la seguridad alimentaria y además tienen que depender más de la provisión interna de alimentos, tienen que prestar una mucho mayor atención a lo que es la producción de los residuos y la pequeña agricultura. Entonces, el tema de la importancia de la pequeña agricultura, digamos a nivel global, ¿no? Yo diría que en el Perú estamos un poco atrasados. Las Naciones Unidas ya han declarado que el próximo año va a ser el año de la agricultura familiar.
cambiar. O sea, el tema está en la agenda internacional, acá todavía no está. Y creo que lo debiera estar, y contribuciones como la que esto está haciendo Propuesta Ciudadana es un aporte en esa dirección. Ahora, también hay que preguntarse qué cosa es la pequeña agricultura. La pequeña agricultura en realidad es un universo que es sumamente heterogéneo y tiene relevancia establecer cuáles son estas diferentes pequeñas agriculturas, porque se requieren políticas específicas diferentes para los diferentes tipos de pequeña agricultura, ¿no? Algunas son políticas generales, pero también se requieren políticas diferenciadas, ¿no? Y quisiera acá dar algunos criterios y entusiasmar a los presentes, si es que no lo están, a comenzar apenas vayan apareciendo la información del censo agropecuario del 2012, a comenzar a investigarlo, ¿no? El censo, bueno, un primer criterio de la pequeña agricultura es el tamaño, el mismo objetivo pequeño, ¿cierto?, que estoy llegando. El tamaño es fundamental, pero ¿cuál es el tamaño de la pequeña agricultura? Y tenemos que el censo nos señala que el 82% de las unidades agropecuarias tienen menos de 5 hectáreas. O sea, de este millón, 2.300.000, el 82% tiene menos de 5 hectáreas, ¿no? Ahora, ojo, 5 hectáreas en costa bajo río es muy diferente a 5 hectáreas de secano, ¿no? La significación económica y la posibilidad de que una familia pueda depender efectivamente en una y otra, según el tipo de tierras, es muy importante. Y si 5 hectáreas, 10 hectáreas puede ser considerado pequeña agricultura, 20 hectáreas de secano puede ser considerado pequeña agricultura, ¿no? Bueno, esto hace variar, es muy diferente. Alguien que tiene 1 hectárea de 10 hectáreas. Ambos pueden ser pequeña agricultura, pero están implicados en la esfera productiva, económica y social de manera diferente. En el segundo lugar es el acceso a los recursos, ¿no? ¿Quién? Ya mencioné, ¿qué tierras son esas de las 15 hectáreas? Son bajo río, están en la costa, están en la sierra, etcétera, son de secano, etcétera, y eso varía mucho entre los pequeños agricultores. Luego, la localización de los pequeños agricultores. ¿En qué regiones están? Si están inmersas en zonas dinámicas. Ya no es lo mismo un pequeño agricultor que está en las zonas muy distantes, con escasas vías de comunicación, etcétera, que pequeños agricultores que están, digamos, en la periferia de grandes mercados, de grandes ciudades. En quinto lugar está el tema de la dedicación, hacia dónde se orienta la producción, ¿no? Una parte importante de los pequeños agricultores dedican una parte sustancial de sus productos al autoconsumo. Hay otros que producen sobre todo para el mercado nacional, así como hay muchos otros, cafetaleros, cacao, etcétera, que eso se va expandiendo, que se dirigen frente al mercado internacional, ¿no? Entonces, en realidad tienen necesidades diferentes estos pequeños agricultores. ¿Cuán familiares es esta pequeña agricultura? Es decir, en cuánto dependen de los recursos laborales que ofrece la propia familia y hasta qué punto contratan mano de obra asalariada. Digamos, puede parecer curioso, pero los datos lo muestran. En términos absolutos, la mayor cantidad de trabajadores agrícolas asalariados no están en la costa, están en la sierra, ¿no? Entonces, la sierra es el gran espacio de la pequeña agricultura. Entonces tenemos muchos son trabajadores agrícolas asalariados, pero sin duda una pequeña empresa con asalariados es diferente a una empresa, a una unidad productiva en la cual depende exclusivamente de la familia. También hay una muy importante dimensión étnico-cultural, ¿no? En qué contextos culturales están en comunidades campesinas o comunidades nativas, ¿no es cierto? Tienen lengua materna del quechua, no la tienen, etc., ¿no? Y también hay diferencias en la construcción de género,
distribución, más o menos el censo indica que el 30% de las unidades agropecuarias son producidas por mujeres, 70% por hombres, y eso también es una diferencia. Entonces, este es un universo bastante heterogéneo y de la pequeña agricultura, y es importante tomarlo en consideración porque, repito, no todas las necesidades son similares y no todas las políticas son adecuadas para este universo, lo cual hace muy importante el papel de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, porque están mucho más cerca de estas poblaciones y por lo tanto están en mucho mayor capacidad, digamos, de establecer estas diferencias. Mencionó tanto el congresista como Epifanio la distribución desigual del presupuesto en los departamentos, ¿no? Y que hay departamentos que tienen montos más importantes, pero que en donde hay mucho más población rural y por lo tanto reciben bastante menos. Ahora con lo que yo he tratado de hacer, que es con los datos del informe de propuesta ciudadana, en donde especifica por departamento cuánto va al sector agrario, he dividido eso entre el número de unidades agropecuarias que hay en cada uno de los departamentos. Efectivamente tenemos desde Moquegua, que en promedio adjudica 11.897 soles por cada unidad agropecuaria, el Cusco, 2.461, o sea, casi 5 veces menos, o Cajamarca, 535 soles por unidad agropecuaria. Es decir, cada unidad agropecuaria de Moquegua recibe 20 veces más. Estos son cifras y promedios, ¿no? Pero digo, para justamente establecer un poco estas diferenciaciones que existen con relación a los presupuestos adjudicados a los diferentes departamentos. Ahora bien, me parece que un paso siguiente para la propuesta ciudadana y para estos informes es la necesidad de profundizar el análisis presupuestal en el sentido siguiente. Uno, creo que es muy importante que se hagan más comparaciones, ¿no? Porque un poco que las comparaciones que están en el informe que tenemos entre manos son comparaciones, digamos, diacrónicas, ¿no? O sea, que pasó el 2011, el 2010, el 2009, etc. Pero habría que hacer comparaciones con otros sectores, ¿no? Y porque de esa manera se ve justamente cuáles son las prioridades reales que tienen los gobiernos. Una segunda cosa que me parece que también es importante, que sería mucho adelante en los informes, es que debería que haber algunas hipótesis, ¿no? Porque las hipótesis lo que permiten es, digamos, más allá de la descripción, permiten, digamos, establecer las relaciones, prioridades, vinculaciones, ¿no? Y hacen que el análisis de la información corresponda a una visión de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que son complementadas por otros tipos de análisis. Así que esas son dos recomendaciones que yo haría: que se hagan hipótesis de base cuando se hacen los análisis y que estas hipótesis estén contenidas en algunas prioridades. O sea, el que analiza no es una persona neutra, nunca lo es. El que analiza tiene una serie de prioridades implícitas y hipótesis implícitas que son muy importantes, digamos, explicitarlas. Y eso va a enriquecer los análisis. Ahora, otra cosa que también me parece importante es qué es lo que nos dice realmente un análisis del presupuesto orientado a la pequeña agricultura. ¿Qué es lo que nos dice? Ya lo mencionó Epifanio, que, por ejemplo, cada vez más, y eso lo estoy al censo del año 94, lo mostraron economistas, con los economistas que estudiaban antes las
economías campesinas en la década del 80, ya demostraron que la tendencia es a que los agricultores diversifiquen sus fuentes de ingresos. Los campesinos diversifiquen sus fuentes de ingresos. Y por lo tanto, no solamente son agricultores, no solamente son ganaderos, son otras cosas más. Y por lo tanto, cuando uno trata es ahí donde comienza a plantearse, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer uno con el presupuesto? ¿Quiere fomentar la producción? ¿Lo que quiere es uno mejorar las economías familiares? Si las economías familiares son diversas, no están especializadas solamente en una actividad como la agrícola, sino que tienen para reproducirse, necesitan, digamos, intervenir en varios sectores de la economía. Por consiguiente, la aproximación, si yo quiero favorecer estas familias, ya no es solamente sectorial, ¿no? Justamente son familias multisectoriales. Entonces, mi perspectiva de asignación presupuestal y de análisis del presupuesto rompe lo que podríamos llamar la función agraria o la función agrícola y tiene que comenzar a indagar sobre otros componentes presupuestales y incide en las condiciones económicas y sociales en las que operan estos productores, ¿no? Además, esto obedece a un cambio ya que tiene tiempo, por lo menos 2 décadas, a un cambio en la concepción sobre cómo desarrollar mejor la agricultura, los espacios rurales y las condiciones de las familias. Hace algunas décadas se identificaba que el desarrollo rural, la manera de combatir la pobreza, la manera de mejorar la producción, etcétera, era con políticas sectoriales. Entonces, si uno quería beneficiar la producción agrícola, pues lo que se hacía era líneas de apoyo para determinados cultivos, etcétera, etcétera. Pero eso ha ido cambiando porque no era ni lo más eficiente ni tenían los resultados esperados. Surgieron otras visiones también teóricas sobre, sobre los espacios rurales, sobre la agricultura, etcétera. Se desarrolló todo este pensamiento que llaman la ruralidad, el espacio rural como un espacio, digamos, que cumple múltiples funciones, no solamente la producción agraria, etcétera. Entonces, hoy día es un poco obsoleto primero hacer asignaciones presupuestales de una perspectiva exclusivamente sectorial, porque no trae los resultados que se esperan. Pero también creo que no solamente en el momento de la asignación presupuestal, sino cuando uno analiza, como es el caso que estamos viendo ahora, cuando uno analiza el presupuesto, creo que debería irse más allá de aquellos recursos que van, digamos, que se denominan formalmente como la función agraria, ¿no? Ir bastante más allá de eso y acercarnos a lo que cada vez también va haciendo una especie de orientación para las políticas y para el análisis del desarrollo rural, a lo que se llama el desarrollo rural territorial, en el cual, digamos, hay que tomar en consideración las vinculaciones entre la agricultura y otras actividades económicas que ocurren en el territorio, porque estas actividades como la agrícola no funcionan en la masiva, funcionan en economías que son mucho más complejas, etc. Entonces, si uno quiere hacer políticas que desarrollen a esos agricultores, tiene que hacer políticas que desarrollen espacios territoriales y no solamente una expansión individual de que, digamos, cuánto va a llegar a cada uno de los agricultores individuales, que apoyo individual a los agricultores. Eso no funciona, ¿no? Se ha demostrado que no funciona. Entonces hay aproximaciones que ya superan estas visiones de asignaciones que son exclusivamente sectoriales, ¿no? Y una nota final es que para saber qué prioridad se da efectivamente a la pequeña agricultura, un instrumento sin duda es la revisión presupuestal, pero hay procesos que son mucho más amplios, que muestran de manera fehaciente
lo que ya ha sido mencionado, esta marginación de la pequeña agricultura. Y recurro nuevamente a la necesidad de revisar el nuevo censo agropecuario. Como ustedes saben, cuando comenzó a plantearse algunas iniciativas para limitar el tamaño de la propiedad, tanto el ministro Ginocchio como el ministro Borghese actual decían: vamos a esperar los resultados censables para ver si efectivamente hay esa concentración y hay que tomar una medida de esa naturaleza, digamos, para limitarla, ¿no? Yo francamente no creo que es necesario el censo para eso, pero creo que era una manera de postergar en todo caso la discusión. Bueno, ya se han dado, hasta el momento hay dos documentos sobre los resultados del censo, uno con los resultados preliminares y otro que fue puesto en línea hace 3 días más o menos, es una publicación de las 50 páginas. Bueno, hasta el momento no aparece la relación unidades agropecuarias por tamaño y de la cantidad de tierras que tienen. Yo creo que antes del discurso del 28 de julio no va a aparecer eso, porque todos aquellos que, como llaman en estos días, decía Ocaechea, un ex terrateniente, ¿no? Los que mantienen el espíritu del odio y que reclaman que no se pague la deuda agraria, ¿no? Bueno, los que seguimos desoneramente en contra de lo que es la concentración de la propiedad, cuando veamos los datos en blanco y negro en el censo, no vamos a callar, sino lo vamos a mostrar. Entonces, la información que está hasta el día de hoy, lo que todavía no nos permite decir cuál es el grado de concentración, pero el Ministerio de Agricultura hace unos meses dio una información en la que más o menos habían 48 empresas en costa, porque el proceso de concentración se da sobre todo en costa, no solamente en costa, pero principalmente en costa, que 48 empresas de más de 1000 hectáreas cada una tenían la propiedad de más de 240.000 hectáreas en la costa, ¿no? Entonces, de todas maneras, sin necesidad de recurrir al censo, podemos mencionar que ha aumentado el número de pequeña agricultura en todo el Perú, ha aumentado un montón en la costa también, y ha aumentado la concentración de la propiedad de la tierra en la costa. Entonces, lo que está ocurriendo es una reproducción en el siglo XXI de lo que en su momento se llamaba una estructura bipolar: latifundio por un lado, minifundio por otro lado. En la costa se está dando eso nuevamente después de 40 años de la reforma agraria. Entonces, cuando discutimos cuál es la prioridad que los gobiernos dan a la pequeña agricultura, por un lado, esa prioridad se expresa sin duda en los fondos presupuestarios, pero por otro lado se da en qué está ocurriendo en la realidad más compleja en términos de concentración de recursos, ¿no? Lo que estamos viendo justamente es que hay una mayor marginación estructural de la pequeña agricultura en favor de lo que es una cada vez creciente influencia, presencia y poder de lo que es esta gran agricultura. Entonces termino saludando el esfuerzo de Propuesta Ciudadana, subrayando que el análisis que han hecho yo lo veo, y creo que una manera interesante de verlo es verlo como una especie de caja de Pandora. Ajá, acá hay una información, vamos a comenzar a agarrar nuestro pico y la tapa y vemos qué hay detrás de toda esta información, ¿no es cierto? Y darle una interpretación, digamos, política, realmente política, que significa toda esta asignación presupuestaria, ¿no?